Soy la doctora Gabriela Aguiar, asistente del Departamento de Anatomía, y esta es la unidad de apoyo audiovisual de retroperitoneo medial. Este esquema es como si viéramos la cavidad abdominopelviana en el tronco visto desde la derecha. El círculo rojo representa la pared de la cavidad abdominopelviana. Es una cavidad única donde abdomen y pelvis están continuados entre sí sin límite de demarcación precisa. Hacia arriba tenemos el diafragma, hacia abajo el diafragma pelviano, hacia adelante la pared abdominal anterior y hacia atrás la pared abdominal posterior. Dentro de esta cavidad encontramos una segunda cavidad que es la cavidad peritoneal, donde se encuentran vísceras tapizadas de peritoneo. Los espacios entre ambas son espacios extraperitoneales. Por delante del peritoneo parietal anterior encontramos el espacio preperitoneal. Por debajo del peritoneo parietal pelviano encontramos los espacios pelvi-subperitoneales. Y por detrás del peritoneo parietal posterior definitivo encontramos al retroperitoneo. Ellos se continúan entre sí sin límite de demarcación precisa. Respecto a los límites del retroperitoneo, si estamos parados en la cavidad peritoneal, encontramos la imagen de la izquierda. El desarrollo embriológico del tubo digestivo hizo que se dieran una serie de rotaciones de las vísceras y que tomaran contacto mesos primitivos con peritoneo parietal posterior primitivo y se desarrollaran fascias de coalescencia. Es así que el colon ascendente y el colon descendente quedaron adosados a la pared posterior por intermedio de las fascias retrocólicas derecha o izquierda o fascias de Tolt derecha e izquierda. El macizo duodeno pancreático también quedó adosado a la pared posterior y se formó un nuevo peritoneo parietal, en este caso definitivo, por la formación de fascias de coalescencia, que en este órgano se dieron por delante y por detrás del macizo. Por delante, la fascia preduodeno-pancreática y por detrás, las fascias retropancreáticas y retroduodeno-pancreáticas. Podemos reconocer a este nivel, en el peritoneo parietal posterior definitivo, la inserción del mesocolon transverso y la inserción del mesenterio, la raíz de inserción del mesenterio. La pared posterior del retroperitoneo es la pared posterior del abdomen. Incluye los pilares de inserción del diafragma y sus arcadas, los músculos psoas de un lado y el otro, la cara anterior de la columna vertebral lumbar, revestida por el ligamento vertebral común anterior, y los músculos cuadrado-lumbares. Hacia los lados se encuentra el plano más profundo de los músculos anchos del abdomen, ya por fuera del límite lateral. La pared posterior se extiende desde T12 hasta el promontorio, es decir, hasta el límite inferior de la cavidad abdominal, y lateralmente con relación con los bordes laterales del músculo cuadrado lumbar. Esto de aquí ya es pared anterolateral del abdomen. Los músculos de esta pared posterior se encuentran revestidos por fascias vinculadas a ellos, la fascia del psoas, la fascia toracolumbar y en relación con los músculos anchos del abdomen, la fascia transversalis. Es decir, que entre estos dos sectores se encuentra el retroperitoneo. El retroperitoneo es un espacio muy amplio, ancho, que tiene forma groseramente de herradura, abierta hacia atrás, porque la columna lumbar empuja hacia adelante su sector medio. Podemos reconocer sectores laterales más profundos y más abultados y un sector medio o retroperitoneo medial que nos ocupa hoy de forma mucho más angosta. En el retroperitoneo tenemos órganos primariamente retroperitoneales, que son los que clásicamente se describen cuando hablamos de retroperitoneo, los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, que vamos a ver en el capítulo siguiente y en vinculación con el retroperitoneo lateral, los grandes vasos que ocupan la parte central en el retroperitoneo medio y sus ganglios linfáticos y nervios vinculados a ellos. Dejaremos por fuera a los órganos secundariamente retroperitoneales que se vieron en otro capítulo, pero a forma de esquematizarlo, vean que se encuentran por delante del sector superior de la aorta y de la cava y también toman contacto con los riñones. El retroperitoneo medial es una región de pasaje que contiene importantísimas estructuras vasculares, pero además se anexan a ellas ganglios linfáticos, que son satélites a la arteria aorta, y estructuras nerviosas que forman plexos por delante de la aorta, así como también
estructuras nerviosas que se encuentran en relación con la pared posterior del abdomen. Las formaciones se encuentran en la línea media por delante de la columna lumbar y se extienden desde el diafragma hacia el límite inferior marcado por el promontorio. Los límites laterales del peritoneo medial son los músculos psoas a uno y otro lado. La aorta abdominal es la formación arterial por excelencia del abdomen. Se extiende desde el nivel de la duodécima vértebra torácica, donde llega atravesando el conducto aórtico y se transforma de torácica en aorta abdominal. Se extiende en la línea media, algo lateralizado a la izquierda, hasta el nivel de la cuarta vértebra lumbar, L4, donde se da lugar la bifurcación aórtica en sus dos ramos ilíacos comunes, derecho e izquierdo. Se puede esquematizar para ese estudio 3 segmentos: un segmento bien superior, supracelíaco, un segmento visceral o intercelíaco renal, donde se da lugar a las principales ramas colaterales, y un sector infrarrenal, que lo hemos representado aquí. La aorta abdominal tiene estrecha relación con el macizo duodonopancreático. Es así que también podemos esquematizarlo como un sector suprapancreático por encima del cuello del páncreas, donde se da lugar al tronco celíaco, un sector retroduodenopancreático detrás del cuello del páncreas a nivel L2, L3, y vemos emerger por debajo del cuello a la arteria mesentérica superior, y un sector infrarrenal hasta de su bifurcación. Esto es una tomografía con reconstrucción tridimensional para que puedan ver también la posición de los diferentes órganos y de los huesos. La aorta abdominal es la principal arteria del abdomen, como dijimos, y emite ramos colaterales y ramos terminales de gran importancia. Existen ramos colaterales parietales y viscerales, pares e impares. Como ramos parietales, las primeras ramas de la aorta abdominal son estas arterias que vemos aquí, las frénicas inferiores. Tenemos arterias lumbares a cada uno de los niveles, L1, L2, L3, L4. Y tenemos además una arteria sacra media que encontramos a este nivel. Las arterias viscerales impares son las más importantes. En el sector superior encontramos al tronco celíaco, que va, como sabemos, a dar las ramas hepática común, gástrica izquierda y esplénica, a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior. Además encontramos ramos viscerales pares, que están formados por las arterias suprarrenales medias, las arterias gonadales, en el caso de la mujer ováricas y en el caso de los hombres testiculares. Recordamos que esto se debe a su origen embriológico de las gónadas en el abdomen que luego migran hacia los genitales, y las arterias renales. Los ramos terminales son las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Aquí tenemos una vista del sector superior de la aorta visceral o supracelíaca. Podemos ver los pilares de inserción del diafragma, derecho e izquierdo, cómo llega la aorta abdominal a la región. Se puede reconocer incluso sus primeras ramas. Aquí se ve la diafragmática o frénica derecha. Aquí encontramos al tronco celíaco, que en este caso se formaron sus ramas separadas de la gástrica junto con la hepática y la esplénica. Y más abajo, la arteria mesentérica superior. Podemos reconocer cómo entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal se forma un ángulo o pinza aortomesentérica que es atravesado horizontalmente por la vena renal izquierda, que va desde el riñón izquierdo hacia la vena cava inferior, ubicado en el sector derecho de la imagen. La vena cava inferior asciende a la derecha de la aorta. Acá hay un segmento que fue seccionado porque se rebatió y se resecó el hígado, o sea, el segmento retrohepático fue resecado, y acá tenemos el hiato cavo por el que la vena cava inferior se continúa hacia el tórax para drenar en la aurícula derecha. Esta imagen es para observar la aorta infrarrenal. Aquí podemos reconocer la aorta infrarrenal. Esto es la vena renal izquierda. Esto es el pedículo renal izquierdo que tiene la vena por delante. Aquí está la arteria con sus ramas prepiéricas y acá está la pelvis renal y el uréter izquierdo.
Podemos reconocer el nacimiento de la arteria mesentérica inferior, que se dirige inferiormente, y la bifurcación aórtica con las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Recordamos que dentro de la pelvis, la ilíaca común se bifurca nuevamente, esto es la bifurcación ilíaca, en ilíaca externa e ilíaca interna a cada lado. Podemos reconocer también el premontorio, señalado con el número 14, que marca el límite de separación entre abdomen y pelvis. Además, hacia los lados podemos ver a los músculos psoas, a la vena cava inferior, y en este caso podemos ver además este vaso, que es la vena gonadal izquierda, que vemos cómo cruza la ilíaca común y se dirige superiormente para abocarse a la vena renal izquierda. Respecto a la vena cava inferior. La vena cava inferior se forma a nivel de L5, L4, L5, por debajo de la bifurcación aórtica y por detrás de la arteria ilíaca común derecha. Se forma por la reunión de las venas ilíacas comunes derecha e izquierda. Asciende a la derecha de la aorta y levemente a la derecha de la columna vertebral. Luego se hace incluso más derecha para tomar contacto con la porción desnuda del hígado. Y finalmente emerge del abdomen por el hiato cavo. Es decir, que tiene una extensión desde L5 hasta T9. De acuerdo a sus relaciones viscerales, se puede reconocer un segmento inferior, infrarrenal, un segmento renal y suprarrenal, que en conjunto se denominan también subhepáticos, y un segmento retrohepático, que es el que tiene íntima relación con el hígado. La vena cava inferior resume la sangre de los miembros, de la pelvis y el abdomen. Tiene numerosos afluentes, también se pueden esquematizar en parietales y viscerales. Se forma por la reunión de las ilíacas comunes, como mencionamos. Recibe además la sacra media, venas lumbares, que a menudo están anastomosados por la vena lumbar ascendente. Esta unión entre las venas lumbares, esta vena lumbar ascendente, también tiene comunicaciones con el sistema de la vena ácidos y sirve de anastomosis para los sistemas cava superior e inferior en caso de obstrucciones para derivar la sangre. Recibe además las venas renales de un lado y del otro, recibe la gonadal derecha y la suprarrenal media derecha. ¿Por qué solo derecha? Porque a izquierda estos vasos van a ir a abocarse primariamente a la vena renal izquierda y secundariamente a través de ella a la cava. Sus principales afluentes son las venas hepáticas, que las recibe próximo a su terminación y llevan la sangre que ya atravesó el sistema porta y ya tuvo un proceso a nivel del hígado, y aquí se abocan a la cava en el sector más superior. En este preparado cadavérico, esto es superior, esto es inferior, esto es derecho y esto es izquierdo. Podemos reconocer a derecha a la vena cava, su formación por detrás de la arteria ilíaca común derecha, su ascenso levemente a la derecha de la columna vertebral. Aquí vemos cómo recibe la vena gonadal, vemos cómo la arteria gonadal la cruza por delante para ir a abocarse a la arteria aorta, donde nace en la arteria aorta. Vemos la afluencia de la vena renal izquierda y hacia arriba la perdemos porque aquí arriba vamos a encontrar el segmento retrohepático y fue rebatido del hígado. También recibe venas lumbares que a derechas las recibe directamente, mientras que a izquierda pasan detrás de la aorta para acceder a ella. Por detrás de la vena cava, muchas de las ramas colaterales derechas de la aorta pasan por detrás. La vena renal, la arteria renal derecha pasa por detrás de la cava para llegar al riñón derecho. Pasa lo mismo con la arteria capsular media o suprarrenal media y con arterias lumbares que tienen que pasar por detrás de la cava. El segmento retrohepático se encuentra en un canal, a veces es un conducto de parénquima hepático en el que se halla firmemente adosada. Aquí lo podemos ver en un preparado de hígado, la vena cava inferior seccionada, cómo está en íntimo contacto. Y si pudiéramos asomarnos aquí, podríamos ver desde adentro los ostium de drenaje de las venas hepáticas. Las venas hepáticas derecha, media e izquierda se abocan en la cara anterior de la vena cava inferior. Por lo cual, por intermedio de ellas, la vena cava recibe la sangre de las vísceras abdominales. Respecto a los linfáticos se organizan alrededor de los grandes vasos, fundamentalmente de la aorta,
y drenan la sangre, la linfa del abdomen, de la pelvis y de los miembros, que se reúne primariamente en colectores principales y luego a formar un gran colector principal que es el conducto torácico. Los ganglios linfáticos paraórticos se organizan en grupos de acuerdo a su relación con la arteria aorta en ganglios preaórticos e incluyen ganglios celíacos, mesentéricos superiores y mesentéricos inferiores que están en relación con los orígenes de estas arterias. Ganglios lateroaórticos derechos, que además se pueden subdividir en relación con la cava, porque los lateroaórticos derechos pueden ser precavos, intercavoaórticos o retrocavos. Ganglios lateroaórticos izquierdos y ganglios retroaórticos. Los conductos linfáticos principales del abdomen, lumbares e intestinales, se reúnen a nivel de L1, T12, L1. Puede ser a través de una formación sacular, que se denomina cisterna del Kilo, o no, dando origen al conducto torácico, principal vía de drenaje linfático de toda la cavidad abdominopelviana y de las vísceras abdominales, que luego va a ir a atravesar el conducto aórtico por detrás y lateral a la arteria aorta y va a tener un trayecto en el mediastino posterior para luego ir a abocarse al torrente sanguíneo a nivel del confluente yúgulo-subclavio izquierdo. Respecto a los nervios del retroperitoneo, tenemos formaciones que son vegetativas o autonómicas y somáticas o de la vía de relación. Las formaciones autonómicas son las más importantes, se encuentran en relación con la arteria aorta, con su cara anterior, y se agrupan en diferentes plexos, el plexo celíaco y el plexo hipogástrico superior, que tienen diferentes ganglios. El plexo celíaco consta de ganglios celíacos o semilunares en relación con el tronco celíaco, ganglios mesentéricos superiores y ganglios aórtico-renales. Y aquí tenemos la formación del plexo hipogástrico superior. Además tenemos otros tipos de formaciones simpáticas, la cadena simpática, de que de torácica pasa a lumbar y posteriormente se continúa como cadena simpática sacra. Y tenemos formaciones somáticas o de la vía de relación formadas por las ramas anteriores de los nervios raquídeos lumbares, que van a ir a formar el plexo lumbar en íntima relación con el músculo psoas. Aquí vamos a ver algunas imágenes de los plexos viscerales. Este es el tronco celíaco, formaciones plexiformes en relación con el tronco celíaco. Todos ellos tienen distribución periarterial. Hay algunos plexos secundarios adosados que se vinculan con la mesentérica, con las renales y con la mesentérica inferior también. Y luego van a ir a comunicarse con lo que se denomina plexo hipogástrico superior o nervio presacro, que a veces es más plexiforme, como en esta imagen, y a veces forma un único filete, por eso el nombre de nervio presacro, que se da en relación con la cara anterior de la aorta abdominal, la bifurcación y fundamentalmente la ilíaca común derecha, para lograr comunicarse con el plexo hipogástrico inferior. Estas formaciones nerviosas son tanto simpáticas como parasimpáticas. En los ganglios preaórticos hacen sinapsis las neuronas simpáticas, mientras que las parasimpáticas los atraviesan sin hacer sinapsis, porque la sinapsis la establecen próximo al órgano en ganglios vinculados a su pared. Esto es para representar la cadena simpática sacra. Aquí pueden ver la columna vertebral y aquí identifican la cadena simpática sacra. Y en relación con el plexo lumbar, es importante destacar que cuando reclinamos el músculo psoas, y esto es más con relación a la pared posterior que con el retroperitoneo, pero lo podemos ver aquí, las ramas del plexo lumbar que se introducen en el músculo psoas, y podemos ver cómo su emergencia también tiene íntima relación con el psoas. Recordamos que el plexo lumbar es un plexo somático, sensitivo y motor, que participa en la inervación de la pared del abdomen, así como también de los miembros inferiores, formado por ramas anteriores de los nervios raquídeos L1 a L4, y encontramos aquí los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. Este que está aquí abajo, el tercero, es el cutáneo femoral lateral, que lo vamos a ver emerger en la raíz de los miembros inferiores en relación con la espina ilíaca anterosuperior. Podemos encontrar el genito femoral por delante del músculo psoas y las ramas terminales, los nervios femoral y nervio obturador, a este nivel. Continuaremos en el siguiente capítulo con el retroperitoneo lateral.